Hola, soy Milka Sunun y este es un podcast de Escogidos por Gracia. Aquí compartimos historias que nacen del proceso y ecos de una voz que transforma, porque no se trata de lo que fuimos, sino de quién nos levantó, entre su voz y la mía. Sean bienvenidos a nuestro quinto y último episodio de nuestra temporada Lo que nadie sabía de mí. Qué emoción es poder compartir con ustedes el último episodio y espero que este sea de mucha bendición. Los testimonios pasados han sido muy fuertes y llenos de palabra y sobre cómo Dios nos ha levantado, y este no es la excepción. Hoy tengo una invitada muy especial. Hoy tengo aquí a Miriam Aguilar. ¿Cómo estás? Hola Milka, gracias por haberme invitado. Me siento muy feliz de estar acá y poder contarte un poco de lo que fue mi testimonio. Muchas gracias, Miriam, por aceptar nuestra invitación, y yo creo que esta vez que tú puedas compartir con nosotros tu testimonio, sé que llegará no solo a muchos jóvenes, sino a todos los que lo necesitan. Y bueno, a mí me conmocionó mucho, me dio el que tú me contaras de que tu familia siempre estuvo en la iglesia, pero más que eso, que tus abuelitos eran misioneros. ¿Me puedes contar un poco sobre eso? Ok, mis abuelos eran pastores. Los papás de mi mamá eran pastores y eran misioneros. Cuando teníamos que ir a campaña, salíamos toda la vida. Bueno, desde niña, yo siempre andaba con ellos. Estuvimos en El Salvador, en Betén, varios lugares. Pero sí, salíamos mucho, mucho. ¿Y tú pertenecías a algún área de la iglesia? ¿Tú servías en algún área? ¿Tenías algún privilegio? Cuando era niña, tocaba la batería. Mi papá y mi tío me enseñaron a tocar la batería. Ellos fue de juego, al principio era de juego, y después empecé a servir en la iglesia tocando la batería. No lo hacía a la perfección, pues era una niña, ¿no? Pero ya empezaba con mi ministerio. ¿Y ese ministerio siguió? Sí, ahora canto en la alabanza en mi iglesia. Pero en ese tiempo, ¿el ministerio siguió? Solamente fue de 8 a 9 años quizás, y de ahí me tuve que ir. Pues crecí, como te decía, crecí en una familia cristiana, y los papás de mi mamá pues eran pastores. Los papás de mi papá, ellos pues predican sobre la palabra y el amor del Señor hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, hasta que tuve como 9 años, mis abuelos se fueron a Petén a pastorear una iglesia allá. Entonces tuve que mudarme y me fui a vivir con los papás de mi papá y a una tía y su hija. Con ellos me tuve que ir a vivir, y pues dejé de asistir a la iglesia, pues ya no vivía directamente en la iglesia. Pastoreaban la iglesia donde tú ibas. Pues nosotros vivíamos en la iglesia prácticamente, porque la iglesia estaba en la parte de abajo de la casa y nosotros vivíamos en la parte de arriba de la casa. Entonces, pues, ¿qué me costaba bajar los grados, verdad? Yo siempre estaba en la iglesia con ellos y íbamos a varias iglesias y visitábamos, pero después de que ellos se fueron, pues yo me tuve que ir. Tuve un cambio súper radical, ¿no? Una niña de 9 años, imagínate vivir de una manera a empezar a vivir de otra, ¿no? Exacto. Ya tenía que buscar una nueva iglesia. Pues no una nueva iglesia, porque pues te digo que mis abuelos van a la iglesia, ¿no? Entonces tenía que ir con ellos. Pero sentí ese golpe de que ya no tenía que bajar una grada, sí, sino que tenía que caminar varias cuadras, sí, varios tiempo, para poder llegar a la iglesia, ¿no? Y eso no me agradaba, no quería. Entonces dejé de perder ese amor. Y pues sí, al principio iba de vez en cuando, un domingo, un miércoles, un lunes. Recuerdo que ellos iban a una iglesia que era todos los días había servicio. Entonces de vez en cuando iba un lunes, iba un miércoles, un domingo, pero no iba todos los días. Me gustaba mucho ir a la escuelita bíblica. Allá hacían como competencias de los niños. No sé si tú nunca hiciste eso, pero
agarrabas la Biblia y la maestra te decía, tienes que buscar Salmos 100. Oh. Entonces tú buscabas. Y yo me recuerdo que yo me sabía la Biblia, pues no la Biblia, sino que los nombres de cada libro de la Biblia. Cada libro de la Biblia. Tenía 9 años y me sabía los nombres de la Biblia. Entonces para mí era súper fácil abrir la Biblia y buscar. Y había un niño, recuerdo que había un niño que con él siempre nos disputábamos el primer lugar. Y entonces hacían preguntas de ¿cuáles son los mandamientos? 10. Y tú te lo sabes. Y yo me lo sabía. Entonces, ¿te gustaba la iglesia? Me gustaba. ¿Te gustaba estar en la iglesia, el ministerio, todo eso? Pero ese cambio que tuviste de ir a otra iglesia fue lo que hizo que menguara tu amor por la iglesia. Sí, dejé de leer la Biblia porque recuerdo que tenía una Biblia para niños. Creo que todos hemos tenido una Biblia para niños. Y me gustaba mucho ver los dibujitos y aprendí a leer muy rápido. Entonces, leía. Me gusta mucho leer. Hasta el sol de hoy me gusta mucho leer. Pero en ese tiempo me gustaba ver los dibujitos y si no entendía muy bien los dibujitos, leía. Entonces, pues un niño es muy fácil que se le quede todo. Exacto. Y se me quedaba, me sabía muchos textos, me sabía cosas que a veces los hermanos de la iglesia no se sabían. Y, o sea, era muy, muy fuerte el amor que yo tenía hacia la iglesia. Pero me mudé y fui perdiendo ese amor a leer la Biblia, fui perdiendo ese amor a ver los dibujitos de la Biblia. Y ya no me gustaba ir a la escuelita, ya no quería ni siquiera acompañar a mi abuela a la iglesia. Dejé de ir a la iglesia, me alejé. Ya no podía ni siquiera pararme enfrente de una iglesia. Me cambiaba de banqueta porque no quería pararme enfrente de una iglesia. Qué increíble que solo por un cambio, o bueno, decirlo así es fácil, pero solo por un cambio, todo tu amor por la iglesia menguó. Una niña que amaba ir a los servicios, como tú decías que te gustaba la escuela dominical, que por un cambio dejar ese amor por la iglesia. Y dime, ese cambio, aparte de que menguó tu amor por servir a Dios y por ir a la iglesia, ¿qué más trajo en ti? Creo que fue el cambio. El cambio me dio mucho. Pues una niña no sabe qué es cambiar, ¿verdad? De ámbitos, de ambientes, todo eso. Y creo que solamente fue tal vez eso. El perder el amor a Dios más que todo. Y cuando perdiste ese amor por Dios, ¿qué pasó en ti? Pues me sentía aburrida. Ya no encontraba como que pues tenía esos momentos donde leía la Biblia. Yo solita me había puesto un horario para leerla. Esta es de 8 de la mañana, cuando no tenía clases, o sea, los fines de semana. Me gustaba levantarme temprano, me gustaba arreglar mi cama y sentarme encima de mi cama ya arreglada, limpia, a leer, a ver. O sea, me gustaba mucho. Recuerdo que tenía varios libritos que me regalaban y ponía uno aquí, y tenía mi Biblia. Y si no encontraba lo que yo estaba buscando encontrar en la Biblia que yo tenía, pues buscaban otra hasta que entendía. Y dejé de hacer eso. No fue de un día para otro, porque pues ya no iba a la iglesia, pero seguía leyendo, seguía buscando la Biblia. Y dejé de un día ya no leer tanto tiempo, ya no leer media hora, a veces solo leía 10 minutos, 5 minutos y después pues ya nada. Entonces ya no encontraba qué hacer, ya no encontraba pues un pasatiempo. Siento yo que era un pasatiempo para mí y salía a jugar a la calle. Hice nuevos amigos y salí a jugar. Entonces creo que es muy típico de los niños salir a jugar. Y entonces ya no leía, sino que me iba a jugar a la calle. Y sí, eso era lo que yo hacía después. Ya no leía y cambié a leer y buscar la palabra a la pelota, la bicicleta. Cambié todo. ¿Pero era un buen hábito para ti?
¿O creías, o ese cambio fue el que hizo que tú te vinieras abajo? Pues fíjate que creo que eso fue, no tanto fue como el golpe, sino que en mi familia paterna tienen una Como una tradición. tienen una tradición que les enseñan a tomar, a beber cerveza, lo que haya. ¿Algún licor? Licor, cualquier licor, en general, licor. Les enseñan a tomar a los pequeños. Entonces, una vez fuimos de visita, como era de costumbre, íbamos de visita, que habían cumpleaños y se reunían. Siempre para las vacaciones nos reuníamos y nos íbamos todos para el pueblo de mi papá. Entonces, esa vez creo fue un cumpleaños y me dieron de probar licor. ¿Tu misma familia te dio de probar licor? Mi misma familia me dio de probar licor. Era como juego, ¿verdad? ¿Quieres probar? Y si tú decías que sí, pues te lo daban, ¿verdad? Lo probabas. Pero pues, ¿quién se iba a negar, no? Entonces veías que era muy normal en tu familia, ¿cómo ibas a decir que no? ¿Verdad? Entonces dije que sí, esa vez dije que sí. Recuerdo que en un vasito pequeño, de esos de probar, ¿sí? Me dieron shots. Eso, como shots. Ajá. Me dieron así, poquito, y probé, lo tomé. Y no le hallé el gusto, no le encontré el gusto al principio. No me gustó, el sabor amargo no me gustaba. Y recuerdo que se rieron de que yo lo había escupido y había hecho caras, y se rieron. Entonces dije yo, ¿por qué se burlan de mí? Entonces lo probé otra vez y ya me hice la valiente y ya no lo escupí. Y entonces me lo tragué. Fue por querer como encajar en el momento, ¿verdad? Ajá, fue como querer encajar porque todos lo hacen y yo no lo voy a hacer. Entonces, por no quedarme afuera, creo que fue más que. Y esa pequeña prueba que tú diste al alcohol por primera vez, ¿tú pensaste que te iba a llevar a volver a probarlo en un futuro? No, sinceramente no. Pensé que iba a ser solamente en ese momento y que pues ya no me iban a volver a dar, ¿no? Pero ya lo había probado, entonces a escondidas mis primos, que eran de la misma edad que yo, ya se llevaba una botella o se llevaba una cerveza a escondidas. Y ellos, nos íbamos a jugar todos. Recuerdo que la dinámica era esta. Todos llegábamos tipo 3, 4 de la tarde al lugar. Siempre era la casa de un primo, que su casa es muy grande. Entonces todos llegábamos a esa casa y siempre en el patio habían mesas. Las mesas eran muchas mesas, porque somos bastantes. Había muchas mesas, entonces estábamos sentados un ratito y a las 6 de la tarde empezaba la fiesta. Entonces estábamos en la fiesta un momento, un rato, charlaban, reíamos todo, el payaso, todo. Y tipo 7, 8 de la noche ya sacaban botellas, sacaban cerveza. Y ahí estabas tú. Y ahí estaba yo. Entonces, pero solo fue de probar esa vez. Y ya, según, ya no nos daban, ¿no? Pero siempre dejaban abiertas las hileras, cosas así. Y mis primos agarraban una botella y nos íbamos corriendo. Entonces los adultos se quedaban en la fiesta. Y trago, cerveza. Y los niños nos íbamos a jugar a la calle. A las 9 de la noche nosotros andábamos jugando escondidas en toda la cuadra. Y con botellas. Y con botellas, sí. Entonces, ya empezaban a salir las botellas de licor de sabores y esas no saben feo. No sabían feo al principio. Bueno, al principio me sabían un poco mal, pero ya después fui probando y entra el gusto por ello. Y entra el gusto por ello. Entonces empecé a tomar algo un poco más fuerte que una cerveza y empecé a tomar el vodka. Entonces
empecé a consumir eso y ya después ya no era como que solamente el gusto a eso o necesitaba un poco más y empecé a consumir cerveza y ya no me sabía mal. Al principio era una, después iban dos y ya fue incrementando. Ya después ya perdía la cuenta de cuántas cervezas tomaba y le empecé a agarrar mucho el gusto. Eso fue a los 13 años de edad que yo tenía cuando probé la bebida y me gustó. Increíble es ver cómo por una pequeña probada y que quizás en el momento, como yo te decía, creíste que no iba a ser algo que te iba a afectar, a futuro terminó siendo una entrada tan pequeña para que tú siguieras probando y probando la bebida. Y quisiera preguntarte, ¿dónde estaba tu familia? ¿No te Pues regañaban por hacer eso? no, porque según nosotros lo hacíamos a escondidas, ¿no? Mi mamá, recuerdo que ella sí salía a cada 5 minutos, digamos. Ella siempre salía a buscarnos, a mi hermana y a mí, porque siempre éramos dos. Entonces, al principio, pues cuando yo era niña éramos dos, ¿no? Siempre nos salía a buscar a mi hermana y a mí. Y ya sabíamos más o menos en el tiempo que ella salía a buscarnos. Y estábamos allá. Y cuando mi mamita ya iba a salir y nos regresábamos corriendo a la casa. Y cuando ella nos iba a ver, no nos buscaba así de cerca. A veces que sí, nos buscaba cerca y nos hablaba. Y nosotros le teníamos que contestar. Pero de que nos veía que estábamos en la casa y entraba, ¿verdad? Entonces ella es alguien que nos tiene mucha confianza. Creo que desde pequeña nos hemos tenido mucha confianza. Con tu mami. Con mi mamita. Entonces ella confiaba pues en que nosotros estábamos ahí, no estábamos haciendo nada malo como estaban los demás. Pero pues, cuando en realidad sí lo estábamos haciendo. Entonces ella se entraba y mi hermana y yo, pues mi hermana ella nunca probó la bebida. Entonces ella siempre estaba conmigo, pero me decía, no hagas eso, Raquel, no hagas eso. Y ella se asustaba, ella se ponía muy nerviosa. Y yo le decía, ay, vos, vení, hombre, vení a probar. Yo a veces le decía que probara y ella no quería. Siempre estaba con nosotros, siempre estaba en la bolita jugando, pero nunca probó. En cambio, todo lo contrario, yo sí probé, yo sí me emborraché, me puse varias borracheras y que las trataba de disimular. Ya cuando sentía que me estaba sintiendo mareada, dejaba de tomar, porque cuando mi mamá me miraba, yo caminaba normal, yo iba bien. Intentaba ocultarlo, pero a veces caía porque nos quedábamos todos juntos. Entonces poníamos colchonetas, unos en las camas, otros en literas y así, ¿verdad? Unos en el suelo y por lo general yo me dormía en el suelo. Entonces ponía la cabeza en donde me iba a dormir y ya no reaccionaba. Pero no era porque me sintiera con la pesadez del sueño, sino que era por el efecto del licor. ¿Y ese consumo que tú tenías era por alguna razón, algún sentimiento que tú tenías? No, bueno, no era por sentimiento, sino que solamente por querer encajar, con no quedarme como fuera del círculo. Pero pues lo pienso y digo, ¿por qué? Si mi hermana ella nunca probó, nunca consumió y siempre estaba con nosotros. Ella se divertía de igual manera, pero no haciendo lo mismo que ella hacía. Pues fue por gusto que la probé, el alcohol. Pero después de eso pasaron unos meses que nos veíamos seguido con mi familia, pero después de eso yo empecé a estudiar mecanografía y me hice de una amiga y que ella iba conmigo, éramos casi vecinas y nos íbamos juntas y veníamos juntas. Pero recuerdo que una vez ella me dijo, acompáñeme a comprar, necesito ir a comprar algo importante. Y sí, está bien, nos íbamos juntas y veníamos juntas, pues la acompañé, ¿no? Pensé que íbamos por algo de la librería, algo normal. Y
recuerdo que nos metimos en un callejón para abajo, y llegamos a un lugar donde yo nunca había ido. Y fue a comprar marihuana. Ella consumía marihuana y yo la acompañé. Y nos fuimos al parque esa vez y me dijo, ¿quiere probar? Y yo le dije, no. Al principio me asusté, fue un susto, Sí, claro. de que ella me haya dicho. Y fue un susto más grande el que ella, al enterarme que ella consumía marihuana. Entonces yo le dije al principio que no. Me asusté, pero dije yo, ¿qué se sentirá probarlo? Volvió esa sensación del alcohol, ¿verdad? Probarlo por primera vez. Volvió esa sensación y como que la curiosidad, ¿no? De ver, saber qué se siente el probar algo que nunca has probado. Y le dije, está bien, lo voy a probar, pero enséñame cómo. Y me dijo, sí. Sí, no, esa vez no me dio, sino que hizo un rollito de papel, y me enseñó a forjar puros de marihuana. Y me dijo, mire, le voy a enseñar a hacer esto, y me enseñó con un rollito de papel. Lo hizo bien apretado, todo así bien redondito, y lo encendió. Y me dijo, jálelo. Y aprendí a jalar un cigarrillo o un cigarro con una hojita de papel. Entonces cuando lo probé la primera vez, me ahogué, tosí. Pero era la primera vez. Probabas algo así. Ajá, era la primera vez que yo probaba algo así. Y lo probé y me dijo, ya, está lista para probarlo. Y me dio su puro. Entonces me dio su cigarro de marihuana. Y lo probé. Y recuerdo que la sensación que me dejó en el paladar no me gustó. Entonces lo probé y fue la única vez que lo probé. Y no me gustó. Entonces, a los 15 años, eso fue cuando tenía 13 años. A los 15 años, recuerdo que me hicieron una fiesta. Tengo familiares, mis tíos, los hermanos de mi papá. Ellos están en los Estados Unidos, pero al principio solo era un tío el que estaba allá. Y él recuerdo que me dijo que me quería regalar la fiesta de 15 años. Fue una fiesta que, pues no tan grande, pero llevaba mi vestido, se hizo comida. Inolvidable. Sí, para mí fue algo inolvidable. Y lo hicimos en una iglesia, en la iglesia de mis abuelos. Se hizo. Yo no quería que fuera en la iglesia, porque pues yo ya no estaba yendo a la iglesia y estaba probando cosas nuevas. ¿Sí sentías ese como remordimiento dentro de ti? Pues, creo que sí, era como culpa, ¿no? Algo así, siento que era, como me sentía culpable, sabiendo lo que estaba haciendo. Y creo que nos han enseñado a respetar la iglesia. Es un lugar sagrado para mi familia y para mí. Y no quería yo entrar sabiendo lo que yo estaba haciendo. Entonces yo no quería que fuera a la iglesia. Pero pues yo no mandaba en dónde iba a ser el lugar. Y lo estaban planeando. Entonces pues tuve que decir que sí. Y fue, a pesar de que no quería, fue algo muy bonito. Fue un servicio bonito. Lo disfruté. Pasé un momento bonito con mi familia. Y sin saber lo que venía. Sin saber lo que venía. Sí. En esa fiesta estuvo la mamá de mi mamá. Y ella me regaló un reloj. Y me dijo de que ella me había cuidado y que me quería mucho. Y me dijo muchas palabras bonitas. Pero recuerdo que me dijo de que yo iba a ser alguien grande si yo me lo proponía. Y me puso el reloj en la mano. Entonces fueron palabras que me marcaron mucho y que hasta el día de hoy las recuerdo. Y pues fue una fiesta bonita. Después de eso, en junio, por ahí, mi papá y mi hermana se fueron a los Estados Unidos. Bueno, se fue mi papá, mi hermana y mi prima con la que yo vivía, la hija de mi tía. ¿Y tú no estabas enterada de nada anteriormente?
no. Al principio la que se iba a ir era yo. El viaje estaba para mi papá y para mí. Pero a mí nunca me ha llamado la atención irme de mi país, de mi casa. Entonces yo dije que no. No. Y yo no me voy, Y mi tío me decía, mija, véngase. Si no le gusta aquí, yo le pago el viaje de regreso. Pero tú no aceptaste. Y yo no acepté. Y ese viaje lo tomó entonces tu papá y tu hermana. Mi papá y mi hermana. ¿Cómo te tomaste esa noticia? Fue un shock, la verdad, porque mi hermana dijo, yo me voy entonces. Si la Raquel no se va, me voy yo. Y yo, no te vayas. Porque mi hermana, ella crecimos juntas, nos llevamos 2 años. Entonces, de los recuerdos que yo tengo, no tengo recuerdos sin ella. Ella era mi mejor amiga, éramos cómplices, éramos todo. Ella era mi todo. Y después de que nos fuimos a vivir con mis abuelos, pues mi hermana y mi prima se volvieron mi todo. Ellas eran mi todo. Y las dos fueron las que se fueron a Estados Unidos. Entonces, fue un shock, fueron muchos sentimientos, creo que se me revolvieron muchos sentimientos. Y me sentía muy mal, y triste, me sentía sola. Ya no tenía con quién correr en las noches cuando me asustaba. Ya no había quien me abrazara en las noches cuando tenía miedo, sino que nos quedamos solamente mi mamá. Después nació mi otra hermana, Vivi. En el lapso de ese tiempo. En el lapso de ese tiempo. Cuando nos mudamos, ella nació. Ella nació cuando nos mudamos, entonces. Pero siempre era mi hermana y yo. Entonces nos mudamos y ellos se fueron. Los 3 se fueron y me quedé sola. Ya no éramos nosotras 3, sino que solo era yo. Y nos quedamos solas. Mi tía, ya no estaba tampoco su hija. Pero nos quedamos mi hermana, mi mamá y yo. Y ya éramos solas las 3 contra el mundo. Sí. Ya nos volvimos un poco más unidas, ¿no? Pero tú sentías que estabas sola, seguías sintiendo ese sentimiento de soledad, sí. Me sentía sola porque prácticamente con quienes estaba todo el tiempo eran con ellas 2. Y pasé de estar súper acompañada todo el tiempo a estar sola. Entonces esa soledad me fue abrazando más y un poco más, cada vez más. Entonces ya no sentía como esas ganas de reír. Ya no tenía tantas ganas de salir, ya no tenía como ese sentido. Después, por error, se abrió en mi celular, porque el celular que yo tenía en ese tiempo era el que mi papá tenía antes de irse a los Estados Unidos. Y me lo dejó. Me dijo, a mí no me va a servir en el camino, te lo quedas. Y me lo dejó. Cuando una vez yo necesitaba abrir una página, una red social, y se abrió por error una página de él, y pues vi cosas muy eran muy traumáticas para una niña, porque pues aún era una niña, yo tenía 15 años, y vi que mi papá tenía otra pareja, y mi mamá no lo sabía. Entonces dije yo, ¿qué está pasando aquí? Y no quería lastimar el corazón de mi mamá. Claro. Yo quería proteger a mi mamá de lo que yo acababa de ver. Pero yo tomé capturas, tomé fotos de todo lo que yo había visto. No querías lastimar a tu mamá, pero te cargaste tú con ese golpe que habías visto, ¿verdad? Sí, no me lo callé, me lo guardé. Pero sí, tomé fotos, todo, y no le dije a nadie más. Fueron unos meses, fueron semanas en que yo no dormía, yo no comía por estar pensando en todo lo que yo había visto, lo que yo me había enterado. Mi mente estaba muy ocupada pensando
sobrepensando en todo lo que yo había visto. Pero no le decía a nadie más. Y me lo guardaba y me lo guardaba y me lo guardaba cada vez más. Entonces... Y el guardártelo, imagino que trajo cosas muy malas, ¿verdad? Sí, entré en depresión. Entré en una depresión muy fuerte. Porque pues yo ya no comía. No, ya no dormía al principio. Pero después querías dormir todo el tiempo. Ya no encontraba como un sentido. Y decía yo en mi mente, ¿será que le digo a mi mamá? ¿Será que no le digo? ¿Será que si se lo digo, mi familia se va a destruir? Muchas cosas que me abarcaban mi mente. Hasta que decidí decírselo a mi mejor amiga. Y se lo dije a mi hermana. Y me dijo que ella también... ¿A tu hermana mayor? Sí, a mi hermana de en medio. Ella es la hermana de en medio. Entonces decidí decírselo y se lo conté. Y le dije, yo encontré estas cosas y se las mandé. Le mandé todo lo que yo tenía, las pruebas. Y ella me dijo, yo también ya lo sabía. Porque esto, pues ella también ya había visto cosas allá. Entonces, después de que supimos de que las dos ya sabíamos lo que estaba pasando, guardamos todo en un archivo en mi celular. Y una vez mi mamá me pidió el teléfono porque notaba comportamientos extraños en mí, ¿no? Entonces me pidió mi celular y yo me asusté porque no era que yo tuviera cosas malas en mi teléfono, sino que era eso que yo tenía en mi teléfono. Entonces yo no se lo quería dar. Y recuerdo que yo siempre he sido de que ella me dice, Miriam, ¿esto? Sí. Miriam, ¿necesito ayuda? Sí. Y me dijo, Miriam, deme su teléfono. Y yo le dije no. Y tuvimos una discusión y me lo arrebató y lo empezó a revisar. Y en ese momento llamó mi hermana y le contestamos porque le dije, la Abby ya sabe. Entonces mi mamá nos regañó a las dos. No tanto el porque se lo hayamos ocultado, sino porque nos guardamos todo eso que ya habíamos descubierto. Y pues después de eso yo me sentía culpable, porque ella se había enterado de todo eso. Sí. Entonces, pues fue algo muy caótico en mi casa, porque mi mamá tuvo que hablar con mi papá y pasaron muchas cosas. Entonces yo me sentía triste, me sentía sola y me empecé a sentir mal. Y una vez me quedé sola en mi casa. Mis abuelos se fueron con mi hermana a la iglesia y mi mamá pues estaba trabajando y yo me quedé sola. Y me recuerdo que yo decía, ¿por qué? Era muy grande la culpa. Era muy grande la culpa que yo sentía. Entonces yo lloraba en ese día. Recuerdo que yo estaba sola y caminaba de un lado para otro y me echaba la culpa una y mil veces más. Entonces ya no soportaba lo que yo estaba sintiendo. Recuerdo que yo bajé a la cocina y tomé un cuchillo de la cocina y me lo puse en la muñeca. Y yo lloraba y decía, ¿por qué? Y entonces en ese momento tocaron la puerta y era mi amiga. La misma amiga que habíamos mencionado. La misma amiga que habíamos mencionado. La de mecanografía. Sí. La misma amiga de la academia tocó. Y yo me quité el cuchillo y dije, ¿quién? Y pues dijo, yo. Y le abrí. Y me dijo, acompáñeme, vamos a comprar. Y ese vamos a comprar, pues no era el comprar normal, ¿no? Y le dije, está bien, yo la acompaño, pero hoy sí quiero probar con usted otra vez. Y fuimos y compramos y nos fuimos al lugar donde
donde consumíamos ambas, ¿Y fue donde consumiste? donde yo volví a consumir otra vez. Nuevamente. Ya no fue por curiosidad, ya no fue porque me ofrecieron, sino que fue porque yo lo Tú lo había ido pediste. a pedir, yo lo había pedido. Sí. Ah, Y volví a probar la marihuana otra vez. Entonces, Y era porque la culpa te consumía, a pesar de que no era tu culpa. sí, fue para mí en ese momento era como un alivio que yo sentía. Era momentáneo, ¿no? Consumía, estaba en el efecto de la droga y me sentía bien, pero era solamente un momento. Se pasaba el efecto y yo me sentía completamente igual a como yo me sentía antes de ¿Y por haberlo. cuánto tiempo seguiste consumiéndola? Fueron 2 años, de los 15 años para los 17, casi 18 años, que yo consumí marihuana y llegué a probar otras drogas un poco más fuertes. Ya no me bastaba solo con la marihuana y ya lo empecé a mezclar, a veces un poco más, con otras cosas. ¿Y ese consumo qué trajo en ti? ¿Tuviste problemas en tu casa? ¿Problemas físicos? Sí, pues no tanto con mi mamá, porque pues ella no se enteraba, ¿no? Ella estaba trabajando, pues necesitábamos comer, necesitábamos cosas para la escuela, o sea, era inevitable, ¿verdad? Entonces ella estaba trabajando y no se daba cuenta de las cosas que yo hacía, pues yo sabía a la hora que ella regresaba a casa y trataba de la manera de estar media hora antes en mi casa para poderme dar una ducha fría, para poder dormir un momento y tratar de estar como nueva antes de que ella llegara a casa. Entonces, pero sí tenía peleas un poco constantes con mi abuelita, más que todo con ella. A veces me decía que no saliera y la ignoraba y me iba. Entonces dejaba sola a mi hermana, ella estaba pequeña todavía, y la dejaba sola con mis abuelos siempre, pero no era como yo estar con ella. Entonces ella toda su niñez, bueno, no toda su niñez, pero durante unos años ella siempre estuvo con ellos. Ellos eran su compañía y ella era compañía de ellos, porque yo nunca estaba. Me iba todo el día, pues en la mañana, yo estaba estudiando en la tarde, me iba en la mañana a la calle, me iba a buscar marihuana, ¿no? Me iba a buscar droga y empecé a buscar cosas que ya no tenía que buscar, ¿no? Cosas que según yo estaban bien, pero pues no lo estaba. Entonces casi estuve metida en cosas muy ilícitas. Me metí mucho en una pandilla. Estuve casi en una pandilla. Estuve a punto de decir que sí a ser integrante de la pandilla. Pues tenía vecinos, literalmente, que vivían enfrente de mí, que estaban metidos en eso. Entonces, ¿Y cómo fue que nosotros- lograste decir que no? ¿Qué fue lo que te llevó a no entrar a la pandilla? pues no, yo sabía que eso no era lo correcto. Sí, eran sus amigas, eran mis amigos, siempre estaba con ellos, iba de arriba para abajo con ellos, pero el ya pertenecer me daba miedo. Ya, porque pues sí veía cosas muy fuertes. Vi una vez que le quitaron la vida a un amigo casi enfrente de mí y yo no quería eso para mí, pero sin quererlo lo estaba buscando. Exacto. Entonces sí estuve como muy metida en esas cosas, pero cuando empezó la pandemia yo me tuve que ir de ahí, de donde vivía con mis abuelos, pues ellos se tuvieron que ir a vivir lejos, pues regresaron a su pueblo de donde ellos son. Fue la segunda vez que te mudaste entonces. Tuve que volver a mudarme porque pues ellos se fueron, mi tía se fue
y mi mamá trabajaba. Ella pues trabaja en el hospital, ¿no? Y pues sabemos todos de que los hospitales fueron los que más trabajo tuvieron en esos momentos. Entonces ella siempre estaba en el trabajo, estaba muy ocupada. Yo pues ahora entiendo de que fui muy egoísta, sí, porque yo en vez de quedarme cuidando a mi hermana, me iba a la calle. ¿Tenías peleas con tu Y abuelita? tenía peleas con mi abuelita, sí, pero ya ellos se fueron y estuvimos quedándonos un par de días solas con mi hermana. Entonces ya no podíamos salir directamente, pero siempre me escabullía. Y hasta que un día, pues mi mamá dijo, no se pueden seguir quedando solas. Entonces nos regresamos a vivir otra vez a la casa de mis abuelos, que ellos ya regresaron de Petén. Si no estoy mal, unos 2 años tal vez antes de que fuera la pandemia, ellos regresaron de Petén, que estaban pastoreando la iglesia allá. Y volvieron a quedarse con ellos. Nos volvimos a quedar con ellos, perdón. Nos volvimos a quedar con ellos, mi hermana y yo, porque mi mamá pues prácticamente estaba todo el día trabajando. Se iba antes de que saliera el sol y regresaba después de que se iba el sol. Entonces casi no la veíamos. Pues a raíz de eso, tuve muchas peleas fuertes con mi abuelita, porque pues yo me salía y me iba sin decirle, sin pedir permiso. Ya no pedía permiso para irme, sino que me iba. Y tuve muchas peleas con ella. Pues no tanto porque me iba, sino que pues ella ya sabía lo que yo estaba haciendo. Entonces, después de eso, nos llamaron una vez y nos dijeron, tu tía falleció. Wow. Nos tuvimos que ir para el pueblo de mis abuelos a enterrar a mi tía. Y recuerdo que llegamos casi en la noche al velorio, todavía estábamos en el velorio, y al otro día la íbamos a enterrar y nos íbamos a quedar un par de días allá acompañando a la familia. Y la enterramos al otro día, y al otro día del entierro me llamaron de que mi abuelita había fallecido. La mamá de mi mamá, quien me había cuidado desde pequeña, desde que nací prácticamente, me había cuidado. Entonces, antes de que ella muriera, yo tuve una pelea fuerte con ella y nos dijimos muchas cosas, que nos herimos a las dos. Entonces yo me fui peleando con ella y no pude pedirle perdón cuando ella murió. Yo estaba pues lejos enterrando a mi tía cuando ella falleció, y recuerdo que aún eso vino a cargarme más y me sentía aún más mal porque enterré a mi tía, después enterré al día siguiente a mi abuelita y ya sentía ahogarme. Entonces empecé a consumir más y más y más y cada vez más, y era como un alivio para la carga que tú sentías. Momentánea, sí, era un alivio el que yo sentía, momentáneo, pero al pasarse el efecto me seguía sintiendo igual. Entonces empecé a consumir cada tiempo un poco más para seguir sintiendo más alivio un poco más de tiempo. Entonces consumía ya no una vez al día, sino que literalmente cuando se terminaba el efecto que yo estaba sintiendo, quería consumir un poco más. Entonces empecé a consumir 2 veces al día, 3 veces al día, y de ahí cuando amanecía, de ahí cuando comía, cuando volvía a comer en la tarde, y cada vez que podía y lo necesitaba. Se volvía como una adicción. Sí, lo hacía. Sí, cada vez que lo necesitaba lo hacía. Pues vino la pandemia y mis abuelitos se tuvieron que ir, los papás de mi papá se tuvieron que ir al pueblo de donde son. Entonces mi hermana y yo nos quedábamos solas. Y mi mamá dijo, ya no se pueden seguir quedando solas, porque vivíamos en un barrio un poco peligroso. Entonces
ya no pueden seguirse quedando solas, y nos fuimos para la casa del papá de mi mamá, otra vez de regreso. Entonces, otro cambio, ¿verdad? Nos tuvimos que volver a mudar otra vez. ¿Y ese cambio nuevamente trajo algo malo para ti o esta vez fue mejor? Pues esta vez fue mejor porque dejé de consumir marihuana, dejé de consumir más droga, porque ya no consumía solamente marihuana, sino que consumía cosas más fuertes. Y dejé de consumir, no tanto porque yo lo haya querido, sino porque ya estaba lejos del lugar donde yo podía conseguir donde. Entonces ya no seguí consumiendo porque pues me tuve que ir. Entonces cuando cumplí los 18 años, fue, sí, más o menos en el tiempo de la pandemia, cuando terminó la pandemia. Y estaba terminando la pandemia, ¿verdad? Cuando yo cumplí los 18 años. Y pues creo que todos, al menos, bueno, la mayoría de personas que yo conozco, ¿verdad? Nos ha pasado de que cumplimos los 18 años y nos sentimos libres. Y mi mamá ya no me puede decir qué hacer, ¿va? Entonces, muchas cosas, ¿va? Que uno cree que voy a hacer cuando cumple 18 años, pero que no es así. Pero ¿Te sentías libre? Me sentía libre. Y ya no ocultaba tanto el que yo vivía, sino que empecé a salir con mis primos, de parte de la familia de mi papá, con los que aprendí a tomar. O sea, aprendimos a beber juntos prácticamente. Y ya todos teníamos 18 años. Entonces nos íbamos. Tenemos un primo que es un poquito más grande que nosotros, como 2 años más grande, y él ya tenía carro. Entonces él nos pasaba trayendo a todos y nos íbamos todos juntos a beber. A veces incluso semanas que yo no regresaba a mi casa. Habían semanas que yo no venía a casa, yo no veía a mi mamá, yo no veía a mi hermana. Me iba por días y hacíamos muchas cosas. Bebíamos y nos íbamos lejos y nadie nos decía nada. ¿Sentías que vivías la vida que tú querías? Sentía que vivía la vida que yo quería, sí. Ya nadie me ponía reglas, ya nadie me podía poner hora de llegar a la casa. Y entonces yo sí me sentía libre. Y una vez que salimos, ya no fuimos todos juntos. Recuerdo que pasó un primo por mí. Y pasó por mí y nos reunimos todos. Y no fuimos solamente nosotros, fueron más personas. Éramos más amigos de ellos. Y entonces, esa vez, pues todos se fueron. Mi familia se fue. Y fui abusada. Fui abusada sexualmente por una persona. Wow. Y fuerte. Estaba bajo los efectos del alcohol. Entonces, solo tengo como recuerdos vagos del momento. Pero al otro día recuerdo que yo me sentía mal, ¿no? Claro. Me sentía sucia. Me sentía... Pues sentía que me iba a morir, ¿no? Porque me habían quitado algo que yo había cuidado mucho tiempo. Y me lo habían arrebatado por una decisión que había tomado, ¿no? Al menos así lo sentía yo en ese tiempo. A sentir culpable. Y la culpa volvió otra vez. Entonces, en vez de dejar de beber, de dejar de salir, lo empecé a hacer cada vez más y otra vez más. Y me empecé a refugiar en el alcohol. Y empecé a buscar consuelo en el alcohol. Y pues creo que en vez de buscar el verdadero camino, ¿verdad? El verdadero consuelo, que pues es Dios, ¿no? Y yo sabía que era lo que yo lo conocía, ¿no? Trataba de evitar regresar a la iglesia,
decía yo a veces, ¿será que el Señor me va a perdonar por esto que me pasó? ¿Será que si yo se lo cuento a alguien me van a juzgar? ¿O me van a criticar? ¿O me van a entender? Entonces, nunca se lo conté a nadie. Pero otra vez estaba guardando algo que creo que debería de haberlo contado, ¿no? Debería de haber buscado ayuda. Así es. Nunca se lo conté a nadie. Entonces, después de eso, empecé a tener un poco más de problemas en mi casa, porque pues ya no era, ya no visitaba mi casa, o sea, yo iba de visita a mi casa y solo llegaba a veces a dormir una noche y veía a Vivi, salía con Vivi, recuerdo que con mi hermanita, salíamos, me la llevaba al parque a comprar un helado, estaba un tiempo con ella y me iba. Y solo venía de visita a mi casa, entonces mi mamá me regañaba, tenía problemas con ella, pues Los problemas crecieron. mi papá me regañaba, pues también, ¿no? Él todavía no lo había perdonado, él era mi peor enemigo, yo no podía ni pronunciar su nombre. Entonces cuando él me hablaba, me regañaba, yo lo ignoraba, y sí es alguien que habla un poco fuerte, entonces me decía cosas y sí, me lastimaba, pero trataba de hacer como que no. Trataba de ser fuerte, sí. Y hacía como que me valía lo que él me decía. Entonces empecé a pelearme cada vez más y cada vez más en casa. Recuerdo que encontré un trabajo, bueno, me buscaron un trabajo, una tía. Ella es maestra y me dijo que si quería trabajar con ella. Y empecé a dar clases en un colegio. Y entonces empecé a dejar de beber más. Dejé de beber. Pues sí bebía, pero no tan constante como lo estaba haciendo. Porque empecé a trabajar, empecé a estar con los niños. Y se hicieron mis amigos, los niños, niños pequeños, ¿no? Pero me gustaba el enseñar. Me gustaba el estar con ellos y saber que alguien estaba prestando atención a algo que yo les estaba enseñando. Me gustaba mucho enseñarles. Y en vez de buscar refugio en la bebida, pues el enseñar algo nuevo. Y los niños eran mi refugio, sí. Wow. Pero pues aún en casa se seguía teniendo problemas. Y recuerdo que tuve una pareja. Llegó alguien a mi vida y me dijo, vengas a vivir conmigo, porque yo le contaba todo lo que estaba pasando y me dijo, venite a vivir conmigo. Llegó en el momento no indicado, pero quizás lo vimos como indicado, ¿verdad? Ajá, yo así lo vi, como el momento indicado, que llegó en el momento justo, porque yo quería irme de mi casa. Prácticamente me estaba yendo de mi casa, pero como que no, antes de que me fuera directamente. Y me planteó la idea de irme con él. Y al principio lo pensé. Lo pensaba. Y al final le dije que sí. Y me fui de mi casa con él. Fue un golpe duro para tu familia, imagino. Sí, fue un golpe bastante duro. Porque recuerdo que mi mamá se enfermó en ese tiempo. Ella estaba enferma cuando yo me fui. Y ella estaba en cama. Recuerdo que cuando yo llegué y le dije, mamá, me voy, ella estaba en su cama. Y estaba enferma. Y me dijo, pues, ¿qué puedo hacer, verdad? Si tú te quieres ir, y es tu decisión. Y me fui de tu casa. Sí, me fui de mi casa. Recuerdo que no me sentí triste. El día que me fui no me sentí triste, sino que me fui feliz. Porque yo me había ido de mi casa y pensé que alejarme de los problemas me los iba a quitar de encima. ¿Y fuera de casa viviste lo que creíste que ibas a vivir? No, porque pues ya no me comuniqué con mi mamá. O sea, no hablaba con ninguno de mi casa.
y la extrañaba. A veces la extrañaba, Sí. pero mi orgullo no me dejaba llamarla. No me dejaba escribirle. Y una vez yo estaba sola en mi cuarto y porque él al final se fue con otra persona y me dejó en la casa de sus papás. O sea, yo vivía con los Te papás. sacó de tu casa y luego... Me dejó ahí, Ajá. sí. Entonces yo me fui a vivir con los papás de él. Y yo estaba en mi cuarto esa vez. Cuando Vivi me llamó y me dijo, mira, ya va a ser mi cumpleaños Ay, y yo quiero que vengas. Y le dije, vaya, está bien, yo voy a ir. Y fui. Y le dije yo, hoy le voy a decir a mi mamá que estoy sola y le voy a contar lo que está pasando. Pero todo depende si me atrevo. Entonces, yo fui al cumpleaños, estuve con mi hermana, estuve con mi mamá. Convivimos un momento bonito, a pesar de lo que estaba Estaban pasando, viviendo. sí. Y no me atreví a decir a mi mamá y me regresé. Regresé otra vez a la casa donde yo estaba viviendo y me arrepentía tanto porque no le conté. Dije yo, ¿por qué? O sea, tanta confianza que nos teníamos desde pequeñas y por qué no tuve esa confianza de contarle. Haber perdido eso en un momento. Sí, algo tan valioso para mí que yo sentía y que era la confianza que le tenía a ella o que nos teníamos ambas mutuamente y en saber pues que ya no existía esa confianza en ambas. ¿Y cómo fue que tú regresaste a esa casa? Pues al final vine porque tenía que buscar unos papeles, no recuerdo de qué, y vine a casa. Y recuerdo que esa vez me asaltaron cuando yo iba para la casa. Me bajé del bus, iba caminando una cuadra y me asaltaron y me robaron el dinero que yo tenía ahorrado y me dejaron sin nada. Y yo recuerdo que llevaba la tarjeta para pagar el transporte y si no hubiera tenido esa tarjeta yo no hubiera podido llegar a mi casa. Entonces pues pagué el transporte y llegué hasta la casa. Y les conté a mis tíos, porque a mí nunca me habían asaltado, nunca había pasado algo así. Yo Sí. te asustada, ¿no? Y les conté, y miren, ¿qué te pasó? Y, no sé. Y dije yo, ¿qué necesidad tengo de estar pasando esto, no? Exacto. Y entonces llegó mi mamá y me acuerdo que me fui con ella a su cuarto. Y estuvimos ahí un momento y le conté. Decidiste hablar. Decidí contarle lo que había pasado. Y que de que él se había ido con alguien más y que yo estaba sola y que quería regresar. Y hubiera sido mi mamá, me hubiera mandado por un tubo, ¿no? Porque, pues, o sea, me fui y qué derecho tenía yo de regresar, ¿verdad? Y me acordaba mucho de la historia del hijo pródigo, cuando se fue y regresó. Así me sentía yo. Y me dijo, sí, hija, venite, tú eres bienvenida cuantas veces quieras venirte. ¿Y ahí sentiste que tu vida empezó a cambiar? Sí, creo que empezamos a recuperar un poco, bueno, no poco, pero empezamos a recuperar la confianza que ambas nos teníamos. Y pues ella me acompañó a traer mis cosas, fuimos y en el auto iban como 3 carros esa vez que me acompañaron, mis tíos, mi mamá, todos me acompañaron a traer mis cosas. Y ya venimos todos pues felices que yo había regresado a casa. La esposa de un tío que, Reina, le agradezco un montón porque ella me cuidó cuando era niña y se casó con mi tío. Al final se pasó a ser mi niñera a mi tía. Wow. Y entonces, pero ella era alguien como importante. Se convirtió en mi mejor amiga en esos momentos. Y yo le contaba muchas cosas a ella. Y empezamos pues cuando regresé a casa, ya empezamos a estar más juntas y ella se volvió alguien importante. Y después de eso, pues yo sentía que algo me faltaba,
que necesitaba buscar como Llenar algo. algo dentro de mí, sí. Entonces yo sentía ese vacío y recuerdo que decía yo, ¿qué más? ¿Qué más necesito? Y empecé a buscar, pues dejé de beber. Dejé de beber cuando cumplí 21, si no estoy mal, por ahí. Ujú. Pues ya no bebía igual. O sea, ya no bebía igual. Dejé de beber igual como bebía. Sí, a veces tomaba una que otra vez, pero ya no era como anteriormente. Entonces, yo tengo un primo que pues es de parte de la familia de mi papá, pero que él no bebe, pues. La esposa de él viene a la iglesia. Entonces, hemos sido muy unidos con mi primo. Y tiene una hija que es 1 año menor que yo, pero pues casi de la misma edad somos. Y siempre nos hemos buscado, de que nosotros íbamos a su casa, ellos venían a nuestra casa. Siempre hemos sido unidos. Y mi mamá y la mamá de la esposa de mi primo se hicieron muy amigas, ¿no? Pero después de que mi papá se fue, siempre los buscábamos. Siempre íbamos a su casa los fines de semana, a veces los sábados, y nos veníamos el domingo. Era una bonita amistad. Era una bonita amistad que ellas tenían. Entonces, por ende, la hija de él, de mi primo y yo, pues nos hicimos muy unidos. Y una vez recuerdo que un fin de semana nos fuimos para su casa. Llegamos y estuvimos juntos y me dijo mi prima, mira, me dijo, fíjate que en la iglesia donde nosotros vamos va a haber un campamento de jóvenes y te quiero invitar. Y yo le dije, no, a mí no me invites, conmigo no contés. Ibas a ir de nuevo a la iglesia, ¿verdad? Sí, iba a ir de nuevo a la iglesia. Tenía mucho tiempo de no ir a la iglesia, porque pues vivía con mi abuelo. Después de que la pandemia empezó todo, regresamos y vivía en la casa donde estaba la iglesia, en la parte de abajo. Pero pues yo no iba a la iglesia, o sea, yo ya no buscaba de Dios. Entonces, después de que ella me invitó, yo le dije que no, que conmigo no contara. Y que no me invitara a ir a la iglesia, porque yo no estaba interesada en buscar a la iglesia. Y recuerdo que me invitó esa vez y me volvió a invitar otra vez. Insistió. Y dije yo, ¿será que voy? Pero es que yo tengo cosas que hacer ese fin de semana. ¿Y al final sí fuiste? Sí. Al final fui porque yo dije, tengo cosas que hacer el fin de semana, y me cancelaron los planes del fin de semana. Era definitivamente el plan de Dios. Era el plan de Dios. Entonces yo le dije, va, pues voy a ir con vos. Y le dije, ¿cuánto hay que pagar? Y pues me dijo, ¿no? Y al final fui. Yo recuerdo que estaba muy nerviosa porque nos venimos en transporte público. Veníamos las dos en el bus con las maletas y de un lado el poncho, y veníamos bien cargadas en el bus. Y recuerdo que esa vez el bus estaba lleno y nos tocó irnos paradas las dos, y tuvimos que atravesar las maletas en las piernas y todas colgadas. Y es un recuerdo muy bonito que tengo. Y pues nos bajamos y empezamos a caminar, y yo recuerdo que se me hizo un camino eterno de la parada para la iglesia. Yo sentía que nunca iba a llegar, y mientras más caminábamos, más nerviosa estaba de volver a ir a la iglesia. Sí. Cuando venimos a la iglesia, recuerdo que entramos y sentí como una paz que me recorrió. Como si hubiera llegado a casa. Así me sentí. Y recuerdo que subimos las gradas y estaba Michi. Estaba Michi en la entrada recibiéndonos, dándonos los gafetes. Y me dijo, ¿tú eres Miriam? Y dijo, bienvenida. Y me dieron la bienvenida a ella. Y no recuerdo quién es más, pero sí recuerdo que me sentí muy bienvenida. Y entonces fuimos al campamento. Fue un campamento muy bendecido.
donde creo que Dios empezó a hacer la obra en mí. ¿Tú sentiste que ahí fue cuando cambió Dios completamente todo de ti? Sí, porque, bueno, tal vez no, sí, empezó a hacer la obra, o sea, completamente, porque después de ese campamento definitivamente yo ya no fui la misma. Creo que empecé a retomar ese amor que yo sentía antes por él. Y pues recuerdo que un fin de semana salí, que otra vez me invitaron a salir, y fui, me enfiesté, bebí, y al otro día, porque fue en una casa como de playa, algo así, entonces cada uno teníamos nuestra habitación, y yo al otro día recuerdo que abrí los ojos y tenía una migraña, una jaqueca, o sea, lo que te pasa después de beber, va, toda la noche, imagínate. Y yo me sentía muy mal. Y me senté en la cama donde yo estaba. Y yo me puse a pensar. O sea, siento que empecé a como a recapitular mi vida. Y pues veía yo cómo servía al Señor de niña, cómo salíamos durante horas en la carretera para poder llegar a una campaña, a un servicio con mis abuelos. Cuando nos íbamos mucho tiempo a hacer misiones. Y de ahí otra vez empecé a recapitular cuando me fui, cuando empecé a probar las drogas, cuando empecé a beber, todo lo que había pasado en mi vida. Creo que empecé a recapitular esa vez. Y yo cuando reaccioné, estaba llorando. Me sentía las lágrimas correr por mi rostro. Y yo le decía, Señor, estos son los planes que tú tenías para mí, porque no me agrada. O sea, no siento que esté viviendo la vida que yo quisiera vivir. Tú querías que yo pasara todo esto, porque esto no está bien. O sea, no me siento bien, no me siento a gusto, no me siento yo. Y le reclamaba al Señor. Wow. Le reclamaba al Señor. Entonces, ¿por qué dejaste que yo pasara todas estas cosas? Y le decía, Señor, ¿qué más necesito? ¿Qué más tengo que pasar? Y le pedí perdón. Esa vez recuerdo que le pedí perdón y le prometí que si Él me ayudaba a cambiar, yo iba a volver a casa. Entonces yo iba a volver a servirle, yo lo iba a volver a buscar, pero si Él me ayudaba a cambiar. ¿Y tú empezaste a ver un cambio después de ese reclamo? Sí, definitivamente. Después le pedí perdón al Señor por haberle reclamado todo eso. Pero le empecé a decir a mi mamá de que quería venir a la iglesia. Le dije, mami, quiero buscar la iglesia. Bueno, al principio le dije que quería bajar a la iglesia porque pues estábamos viviendo con mi abuelito. Pero tuvimos unos problemas en casa. Ya no queríamos ir, ni podíamos ir a la iglesia. Entonces buscamos refugio. Y le decía yo a mi mamá, ella se iba a trabajar y yo ya sabía cuándo iba a llegar y cuándo iniciaba el servicio. Y teníamos exactamente el tiempo para poder llegar a este lugar, a la iglesia. Entonces yo me cambiaba, me cambiaba y cambiaba a mi hermanita. Y cuando ella llegaba, nosotros ya estábamos listas para ir al servicio. Y le decía, mami, ¿te puedes bañar y cambiar todavía? Y nos vamos a la iglesia. Y vaya, pues está bien, igual ya están arregladas, me decía ella. Un cambio total en ti, porque lo que algún día fue salir de tu casa, ahora tú impulsabas a tu hermanita y a tu mamá para poder ir a la iglesia. Sí, pues empezamos a venir a la iglesia. Esa vez fue la última vez que yo probé una cerveza, que yo probé cualquier tipo de licor. Fue la última vez. Y pensé que me iba a costar,
porque pues tenía mucho tiempo de beber. Sí, claro. Y no, para nada. Pensé que he escuchado, pues me han contado muchas historias Que es muy difícil. que es muy difícil, que te da fiebre, te da muchas cosas, y a mí no me pasó nada de eso. Entonces empezamos a venir a la iglesia, veníamos a veces solo los miércoles, a veces veníamos un domingo, pero no era siempre. Entonces ya después como que tenía esa necesidad, yo ya no era una gana, por decirlo así, de venir a la iglesia, ya era una necesidad que yo sentía dentro de mí, el buscar. Qué asombroso. Y sí, recuerdo que una vez yo iba en un bus. Yo venía en un bus y el bus se averió a mitad de camino y tuve que pedir un Uber. Un Uber. Y llegó el auto y me dijo, ¿no le molesta que yo ponga la radio? Está bien, le dije, va, no importa. Y puso una prédica y decía, recuerdo que tenía una... no recuerdo de qué era la prédica, solo recuerdo que era una prédica, no recuerdo de qué era, pero recuerdo que dieron una cita, que era Jeremías 29:11, y me la quedé. Fue un texto Pero yo no sé, o sea, dijo nada que más, marcó tu vida. dijo la cita, yo no sabía qué se trataba, pero se me quedó la cita. Y cuando llegué a mi casa, la busqué en la Biblia. Y la cita dice lo siguiente. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, después de que yo le había reclamado al Señor, me da esta porción de la palabra. Y algo tan acertado. Exacto. Sí, yo lo sentí así, tan acertado. Entonces dije, wow, Señor, todo lo que tú haces. Y fue cuando yo empecé a buscar más y empecé a venir más a la iglesia. Ya necesitaba venir a la iglesia, necesitaba estar en su presencia. Y recuerdo que nos mudamos otra vez, pero ya no fue a un cuarto para alquilar, ya no fue a una casa prestada, sino que fue a nuestra propia casa. Y ese cambio fue el mejor de todos. Fue el mejor de todos, sí, porque sé que a menos de que yo consiga algo para mí, no voy a moverme de ahí, ¿verdad? O sea, ni porque me saquen, es mi casa, ¿no? Entonces nos mudamos a nuestra casa. Pues antes nos quedaba mucho más difícil venir a la iglesia, pero ahora sí está retirado porque vive un poco lejos de la iglesia, un poco bastante, pero ya no es tanto como donde vivía antes. Y me queda más favorable porque solo tomo un bus y literalmente de la esquina de mi casa me deja aquí en la esquina de la parada y pues solo tengo que caminar un poquito para poder llegar a la iglesia. Dios fue tan perfecto en sus planes que permitió que tú hablaras con tu prima, venir a un campamento para poder dar inicio a ese regreso a casa, a la iglesia, ¿verdad? Y ver que tu vida fue renovándose poco a poco es algo asombroso, totalmente asombroso. Sí, pues empecé a venir más y aún no estaba bautizada. Nunca me bauticé porque yo decía, yo no me quiero bautizar por obligación o porque tenga que hacerlo porque estoy sirviendo en la iglesia. Yo me voy a bautizar porque yo sienta que es el momento de bautizar. Y ahí fue cuando tomaste la decisión de bautizarte. Recuerdo que venimos un domingo a la iglesia y estaban dando los anuncios los anuncios del mes, cuando dijo el pastor, se vienen pronto los bautizos. Ajá. Y dije yo me quiero bautizar. Yo me quiero bautizar.
Y le dije al pastor en ese mismo día, le dije, pastor, yo me voy a bautizar, me quiero bautizar. Y el pastor me molestaba que fui la primera que le dijo que se quería bautizar. Y sí, ya sentía que era el momento. Y me bauticé. En ese año me bauticé. El cambio fue completo. Fue completo, sí. Pues me bauticé ese año, 2024. Sí, 2024 me bauticé. Y entonces, desde ese momento, pues empecé a servirle al Señor. Sirvo en bebés. Cuido a los bebés. También soy líder de jóvenes. Estoy en alabanza. Y sirvo en redes sociales. Y pues ahora tengo mucho trabajo en la obra del Señor. Pues a todos los que nos escucharon, quiero decirte que no estás solo. El Señor siempre va a estar aquí para ti. Que no importa lo que hayas pasado o si has pasado algo similar a lo que yo pasé, no busques consuelo en beber, no busques consuelo en las drogas, en otras cosas que no sean el Señor, porque nada, absolutamente nada va a llenar el vacío que tú sientes, que tú tengas. Nada va a llenar lo que tú necesitas llenar. Lo que lo va a llenar es el Señor. Y de verdad sirve, si puedes servir en tu iglesia, sirve, porque déjame decirte que el servir en la casa del Señor es, si no es la mejor, bueno, si no es una de las mejores, es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Y créeme que el servir al Señor te trae bendiciones. Hoy escuchamos una historia que nos conmovió. Miriam nos contaba cómo fue que creció en una familia que asistía siempre a la iglesia. Podemos creer que eso significa que su vida era perfecta, pero en el camino tuvo algunas complicaciones. Pero ella entendió que agarrándose de la mano de Dios, sirviendo y adorándole solo a Él, es que las cosas cambian. Hoy te agradezco, Miriam, por haber aceptado estar aquí, por abrir tu corazón y contarnos esto tan fuerte. Te agradezco por compartirlo y espero que sea de mucha bendición para todos aquellos que nos escuchan. Y a ti que has llegado hasta este punto, te agradezco mucho por quedarte hasta aquí. Espero que este testimonio sea de bendición para tu vida y que si tú estás pasando por un momento similar, puedas creer que solo Dios puede llenar ese vacío y que el servirle es algo muy importante. Permíteme orar por ti en este momento. Señor, te damos gracias porque tú estuviste en medio de esta plática. Gracias, Señor, porque restauraste a Miriam, porque sanaste su corazón y hoy está aquí contándonos. Padre, te pido por favor que si hay algún joven, alguna señorita o alguien, Señor, que está pasando por algo similar, pueda llegar esto a ellos, esta palabra, que llene sus corazones, porque todos necesitamos de ti. Te doy gracias, Señor. Amén. Hoy cerramos nuestra temporada y estoy tan agradecida, tan conmovida y tan consciente de todo lo que significó llegar hasta aquí. No solo fue grabar episodios, fue abrir nuestro corazón. Nuestra temporada, Lo que nadie sabía de mí, no se trata solo de contar lo que ocultamos, sino contar lo que nadie imaginaba de dónde Dios nos iba a levantar. Y quiero que te lleves algo de esto, de que sí hay un después, sí hay luz después de la oscuridad y sí hay vida después de sentir que todo se estaba rompiendo por dentro. Este no es el final de una historia, es el comienzo de una nueva temporada. Hoy cerramos nuestra temporada y estoy tan agradecida, conmovida y consciente de todo lo que significó llegar hasta aquí, pues no solo fue grabar episodios, fue abrir nuestro corazón.
Nuestra temporada Lo que nadie sabía de mí no se trata solo de contar lo que ocultamos, sino de contar de lo que nadie imaginaba de dónde Dios nos iba a levantar. Si algo quiero que te lleves es esto, que sí hay luz después de la oscuridad, que sí hay un después y que sí hay vida después de sentir que todo se estaba rompiendo por dentro. Y este no es el final de una historia, es el comienzo de una nueva temporada. Y antes de cerrar, quiero agradecer a mis pastores, Giovanni y Anita. Gracias por cubrir mi vida en oración, por ser mi guía, por su amor incondicional y por brindarme el medio. A mis papitos, gracias por su amor, por su paciencia y por no soltar mi mano. A mi equipo y a mi amigo Reineri por escucharme y ayudarme en este proyecto. Y sobre todo, gracias a Dios, porque Él es el que nos da ideas, pues Él tiene planes de bien para nosotros. Y gracias a ti por caminar esta temporada conmigo. Y no lo olvides, nos escuchamos muy pronto aquí en Entre su voz y la mía.